En 1617, dos viajeros, Periandro y Auristela, Persiles y Sigismunda, atraviesan Europa desde el frío norte hasta reunirse en la cristiana Roma. No eran aventureros de carne y hueso, sino los protagonistas de la novela póstuma de Miguel de Cervantes, que simbolizan, tal vez, la llegada de los godos a España como origen de la nobleza medieval española. الحالة راهي لوش راه محطينا كاع في الدوش نعرف القانون مي مازال ما فهمتوش داروا طبقات حبوا يشوفوا عنصرية حبوا يشوفوا ولاد الشعب كاع لابسين كومباجية دي مليار $2 في الخزينة تاع العار والشعب حكموا عليه هو يموت مولي الزار ما كفاش الخليفة اللي داو قال قليل اليوم وجا واحد اخر اسمه شاكي بخليل غدروا سرقوا بينا خدموا دربوا هدبوا حلفوا قلعوا هربوا شربوا جاو كلاوز هاو الدولة باكي الاخر فيهم حركي وفي الكون داو يستيكي. En 1598, casi 20 años antes de que Cervantes escribiese su última novela y otros 20 años después de que finalizase su cautiverio en Argel, nacía en el lejano norte, en Vestmann, un pequeño grupo de islas al sur de Islandia, Gudridur Simonardóttir, que sería conocida más tarde como Tyrkia Guda, Guda de los turcos, y que como el Manco de Lepanto viviría un prolongado cautiverio en Argel. Tras su rescate, y después de un largo y difícil regreso, Cervantes se convertiría en un escritor universal, y Gudridur en la mujer más conocida de su siglo en Islandia. No coincidieron en Argel. Cuando la islandesa fue raptada y vendida, el escritor llevaba ya 11 años muerto. Pero hay en el cautiverio de ambos numerosas coincidencias. Los largos años esperando el rescate, el asombro ante tantas cosas desconocidas y la permanente sospecha que arrastraron tras su liberación y durante el resto de sus vidas, por haber estado tanto tiempo en tierra de infieles. En 1627, Gudridur vivía con su marido y su hijo de 3 años en el archipiélago islandés de las islas Vestmann, por entonces Dinamarca. Gudridur y su hijo fueron capturados por un grupo de piratas comandados por Murat Reis el Joven y llevados a Argel junto con varios cientos de compatriotas. Es este un suceso muy conocido de la historia de Islandia, porque en el siglo XVII había menos de 50.000 habitantes en todo el país, y la pérdida de un grupo tan numeroso fue muy grave para toda la población. En Argel, los prisioneros fueron vendidos como esclavos, y poco se sabe de la vida de Gudridur durante todo el tiempo que pasó cautiva. Solo una carta, que se conserva aún, aunque faltan algunos fragmentos, consiguió mandar a su marido en los 9 años que duró su cautiverio. En ella, le cuenta lo que le había pasado, y le pide ayuda, aunque sabía que nunca iba a recibir ninguna respuesta, ya que poco o nada podía hacer un humilde pescador. En 1636 llegó a Argel un emisario del rey danés Cristian IV con la misión de negociar el rescate de los islandeses cautivos. Aunque después de casi una década muchos habían muerto, algunos no quisieron volver y de otros nadie sabía nada. Finalmente, solo 44 fueron rescatados por el emisario del rey, y entre ellos estaba Gudridur. No salvó a nadie que se hubiera convertido al Islam ni a ningún niño, porque eran demasiado caros, tampoco al hijo de Gudridur, que ya solo conocía la vida y cultura musulmana y servía a otro amo distinto al de su madre. Durante el camino de regreso, Gudridur atravesó lugares como Mallorca, Menorca, Marsella, Toulouse, Burdeos, Ámsterdam, Glunstad y Copenhague. En esta última ciudad tuvo que quedarse un invierno porque no había barcos a Islandia hasta la primavera. Allí conoció a un joven estudiante,
Hallgrímur Pétursson, cuya tarea era reenseñar a los islandeses rescatados la palabra de Dios, porque el obispo de Islandia estaba preocupado de que la hubiesen olvidado después de tantos años en Berbería. Gudridur y Hallgrímur mantuvieron una relación clandestina que duró todo el invierno. Pero después de años sin saber nada sobre su familia, se recibió la noticia de que ese mismo invierno, en una tormenta, un barco con marineros de Vestmann se había hundido. Uno de los tripulantes era el marido de Gudridur, que pereció ahogado. En mayo de 1637, tras 10 años de ausencia, volvió a Islandia con Hallgrímur. Estaba embarazada y aunque ya era viuda, ambos fueron declarados culpables de adulterio y tuvieron que pagar una multa. Se trasladaron entonces a Njarðvík, un pueblo cerca de Reykjavik, donde no conocían a mucha gente y podían tener a su hijo alejados de las murmuraciones. Ella tenía 39 años, él 23. Aunque Hallgrímur no había terminado sus estudios teológicos, el obispo de Islandia le dio un puesto en una iglesia en Valhordur, fiordo de las ballenas, donde escribió los Salmos de la Pasión, que son considerados los mejores de la escritura religiosa islandesa, 50 salmos largos que cuentan los últimos días de Cristo. A pesar de la fama que llegó a alcanzar su segundo marido, Gudridur sufrió toda su vida las acusaciones de la gente. Después de los 9 años en Argel, fue siempre sospechosa de haber cambiado de religión, de haber olvidado su Dios, su tierra y a su primer marido. Sin embargo, acabó siendo una mujer reconocida por estar casada con el autor más popular del país, y especialmente por las vivencias de su cautiverio. Los siglos XVII y XVIII fueron duros en la historia de Islandia, un país muy pobre en el que casi nadie podía viajar. La experiencia de Gudridur y los otros islandeses cautivos es por eso tan interesante, porque durante su largo y penoso viaje pudieron vivir experiencias desconocidas para sus compatriotas, desde probar el sabor de las naranjas o las uvas hasta contemplar las hermosas catedrales europeas y la arquitectura árabe de Argel. De todo ello se da cuenta en el libro que sobre su cautiverio escribió el reverendo Olafur Egilsson, apresado en la misma expedición que Gudridur y liberado en 1627. Gudridur sería conocida en Islandia como Tyrkja Guda, ya que Guda es la forma abreviada de Gudridur y Tyrkja significa de los turcos, porque se creía que eran turcos los piratas que fueron a Islandia en 1627. Es cierto que Murad Reis actuaba con el beneplácito de los turcos, pero no obedeciendo sus órdenes. De esta confusión nació el término Tyrkja Ránið, el robo de los turcos, para referirse al secuestro de islandeses que llevó a Gudridur hasta Argel. Hallgrímur, su segundo marido, falleció en 1674, tras más de 30 años de convivencia. Gudridur le sobrevivió casi una década y falleció en 1682 a la edad de 84 años. Las historias de los cautivos son a la vez terribles y hermosas. Hermosas por todas las cosas que tuvieron la oportunidad de ver y las experiencias que pudieron vivir. Y terribles por haber sido esclavos sin derechos y sin saber si podrían regresar algún día. Como le había sucedido a Cervantes, los años de cautiverio acompañaron a Gudridur durante el resto de su vida. Y es eso lo que, como a tantos cautivos, los une.